Pero el ser humano es algo más que el cerebro reptiliano. En primer lugar, es un cerebro que tiene componentes emocionales, el límbico, que está por sobre el reptiliano. Eso significa la acumulación de emociones que te influyen también, y muchas de nuestras decisiones están influenciadas por la emoción que tengas. Haces una meditación, insisto, 15 minutos, 10 minutos si querés, sobre tu agenda del día, visualizando la culminación exitosa de aquello que tengas en la agenda. ¿Qué es lo que eso produce? Lo que produce es que por la visualización estás haciendo redes neuronales asociadas con esa visualización. Porque en el cerebro influye lo que te ocurre realmente como experiencia o aprendizaje, pero también lo que imaginas. La visualización es imaginación. Entonces, armaste una red neuronal en tu cerebro antes de ir al compromiso que tenés, que da soporte a los comportamientos en la entrevista o reunión o evento específico. Este espacio de Emprendemate está patrocinado por Ramiro Goncalves, fundador de RG Inversiones. Te enseña a aprender a invertir desde cero. Seguilo en Instagram para sumarte a las clases gratis que dicta todos los meses. Bueno, estamos en Buenos Aires, de nuevo en las oficinas de nuestros queridos amigos Santex. Así es, que nos prestan acá para grabar cada vez que estamos de turistas. En la Así que capital. si viene una sprint, ¿qué tenemos? 5 entrevistas hoy. 5. 5. Así es. Arrancamos con la primera, gran invitado. Gran Néstor. invitado, que de hecho lo conocí hace poco conversé con él hace poco y hoy está acá sentado. Así que nada, Néstor, bienvenido, gracias por llegarte. Eso es un poco la magia de las redes sociales, ¿no? Sí, que pueden hacer esto. Claro, que te conecta a la distancia incluso. Exacto, y de pronto después de un par de mensajes lo tenés sentado y eso está bueno, la verdad. Néstor, veo tus libros cada vez que voy a las librerías hace mucho tiempo. O sea, me acuerdo de plena pandemia estar volviéndome casi adicto a leer y siempre estaban tus libros ahí presentes. Tenés más de 40 libros. Unos años antes de la pandemia. Sí. Yo te digo cuando yo empecé a ir a las librerías, ¿no? Sí, no, llevo 43. Estoy terminando, en realidad la semana que viene termino el 44 y estoy negociando con las editoriales ahora. Ajá. 43 libros. ¿Cómo alguien escribe 44 libros? A ver, primero y principal tenés que tener un grado de formación y preparación en la especialidad que estás escribiendo. Yo varié muchísimo. Yo tengo 3 vidas, intelectualmente hablando. La primera vida fue una vida de la lógica racional. Mi formación fue antes de este milenio, es decir, en el siglo pasado. Claro. Antes de este siglo, quiero decir. Y luego, bueno, vienen las neurociencias y después de las neurociencias aparece biología cuántica, con lo cual fueron 3 etapas fuertes, con marcadamente 3 etapas de libros también. O sea que los libros que fuiste sacando acompañaron cada etapa de... Por ejemplo, el primer libro que publiqué fue Marketing Total, que hicimos como 20 ediciones de ese libro. ¿Año? Eso fue fueron a finales de los 80, principios de los 90, por ahí, por esa época. Wow. Hasta que llegó el momento que empecé a trabajar más sobre neurociencias. Ajá. Eso fue a producto de una estancia larga que tuve en la Universidad de Salamanca, donde tuve la oportunidad inmensa de poder contactarme con neurólogos que trabajaban en medicina, para ser concretos, pero yo empecé a extrapolar los conocimientos de la medicina neurológica hacia aplicaciones de comportamiento, toma de decisiones, conducta, etc. Bien. Y ahí saco la serie de libros de neuromarketing, por ejemplo, neuromanagement, entrenamiento cerebral y gimnasio. Pero en el derrotero de trabajar en neurociencias desde la neurociencia tradicional, es decir, la de neurociencia que tiene que ver con la fisiología, empezamos a notar que el cerebro no solamente funciona en el comportamiento y la toma de decisiones por la gran cantidad o menor cantidad o media cantidad de conexiones neuronales que tiene, producto de estimulaciones, aprendizajes y experiencias, sino que las conexiones neuronales tienen vibraciones, vibraciones energéticas. Esto significa que en realidad estás emitiendo energía y recibiendo además energía del entorno. O sea, sos como una torre de radio que emite y a su vez recibe. Exactamente, pero ahí está el cómo emites y cómo te proteges de alguna recepción inconveniente. Una persona, por ejemplo, con incoherencia hemoenergética, emoción y energía, produce emisiones energéticas, digamos, que su incongruencia te afecta. Y lo que uno tiene que hacer es emitir las coherentes. Y eso significa un esfuerzo, un ejercicio. Por eso, se entrena.
Por eso, en paralelo con los libros, yo siempre pongo entrenamiento cerebral para poder lograr esto. Y más aún, yo ya no dicto más un programa, sino es con, en paralelo también, un entrenamiento del cerebro para cualquiera sea el programa, sea neuromarketing con entrenamiento cerebral, neuromanagement con entrenamiento cerebral. ¿Por qué? Porque de nada vale que te estudies de memoria 100 libros, si luego en la aplicación... Eso es lo que yo le veo y le castigo un poco al sistema educativo. Yo el sistema educativo tradicional lo veo muy de... A ver, yo me recibí de ingeniero en sistemas y fue porque aprobé 57 materias. Aprobar no quiere decir que yo las sepa pero aplicar hoy en día. Además de eso, hay otro problema. El conocimiento de la humanidad crece muy rápidamente. Cada 2 años se duplica. Entonces, lo que vos estudiaste en la materia, te pasó lo que a mí me pasó, más grave porque yo algún añito más tengo, es que se te hace obsoleto el conocimiento. Uh-huh. La fórmula que aprendiste, o la receta que aprendiste, o el concepto que aprendiste, obsoleció. Uh-huh. Con lo cual, podrás tener todos los títulos con tus diplomas en la pared, pero no sirve para nada. De hecho, yo tengo 7 títulos. Ninguno sirve. Hoy ninguno sirve. ¿Por qué? Porque incluso los de neurociencia que tengo, yo hice neurociencias cognitivas en Barcelona, hoy por hoy con la biología cuántica quedó un tantito obsolecido ese conocimiento. Okay. El problema hoy no es ir a una universidad para aprender de memoria el librito del profesor o la clase del profesor, Uh-huh. porque eso obsolece rápidamente. Y yo lo digo en mis programas. No pretendan aprender de memoria mi libro ni mi clase, porque eso los va a hacer obsoletos como máximo en 2 años. Lo que hay que hacer es utilizar el libro y la clase para generar en cada uno conocimiento propio. Okay. Y ahí surgió una metodología que hoy empecé a difundir hace ya un tiempito, que es de aprendizaje creativo. Uh-huh. Y en la era cuántica es aprendizaje creativo cuántico. Por un montón de razones que tienen que ver con el cómo, finalmente terminamos reconociendo que el ser humano no es el físico que ves en el espejo. Este físico es un envase. Tu físico es un envase. Uh-huh. Lo que importa es la energía que de alguna manera es tu ser. Está emitiendo. Tu físico además es transitorio. ¿Que te interesa que dure mucho tiempo? Bueno, pero es transitorio. Uh-huh. El tema es que perdura. Y ahí viene una redefinición de lo que es el ser humano. Es energía, finalmente. Por eso todas las disciplinas de entrenamiento, de formación, las aplicaciones, el médico, el psicólogo, el de marketing, el de management, el de liderazgo, tienen que entender que deben manejar ese concepto de energía. Un líder, ¿cómo lidera? Dando órdenes. Tiene patas cortas de dar órdenes. Pero si genera... Es un jefe, no un líder. Claro, si genera sinergia energética en el grupo de trabajo, es otra cosa. Uh-huh. Porque la energía del grupo va, de alguna manera, empujar también al objetivo, a la meta. Con lo cual, hoy, ¿cómo se hace marketing? Y perdón por tu preferencia por neuromarketing, te digo que yo estoy haciendo obsoleto mi libro de neuromarketing. Porque hoy aparece lo que se denomina quantum marketing. Y estoy haciendo obsoleto mi libro de neuromanagement, porque hoy es quantum management. Entonces, todo este tema implica un también salto queda obsoleto, claro. Sí, hablándolo desde el lado del marketing, sí. ¿No es hoy el concepto de la física cuántica un nuevo branding para todo esto, como en su momento fue el periodo de las neuro? Siento que Jürgen Klarich, por ejemplo, con todos sus libros de neurooratorio, de neuroventas, también fue una etapa que hoy el tipo ya está yendo para otro lado. A ver, yo no quiero hablar de colegas Uh-huh. con los cuales difiero muchísimo en la fundamentación. A pesar de que he trabajado en el mismo escenario, en la misma sala, en el mismo congreso, Uh-huh. pero diferimos muchísimo y a poco que mires en las redes te vas a dar cuenta en qué diferimos y por qué diferimos. Pero lo cierto es que en algún momento, los que empezamos tempranamente, yo empecé al comienzo de este siglo, lo que había publicado era Morin en Bélgica y Lindström en Estados Unidos, eran los únicos materiales. El mío fue coetáneo con ellos, un libro que publiqué en Salamanca, justamente, Neuromarketing, Neuroeconomía y Negocios. Fue un libro más académico, porque tenía 800 páginas, con lo cual no es un libro que hoy la gente joven que busca cosas sintéticas, no. Sí.
Pero eso hizo que, de alguna manera, peleáramos contra la comprensión de la gente. A mí me tiraron muchas piedras. Frenamos un segundo este gran episodio para contarte algo muy importante. Abrimos un canal privado de WhatsApp para compartir todo con ustedes que están desde el otro lado. Invitados, ideas, decisiones y hasta incluso podés venir acá al set donde grabamos para estar en vivo con nosotros. Es un espacio directo, sin filtro, sin spam, donde vos también podés ser parte de lo que estamos creando. El link está en la descripción, sumate y sé parte desde dentro. Seguimos con el episodio. De hecho, he tenido en entrevistas públicas cómo usted hace herramientas para que las grandes empresas manipulen a la gente. Bueno, en realidad la manipulación no depende, todos manipulamos. Yo estoy manipulando, tratando de convencerlos a ustedes que hoy es la era del quantum marketing. Claro. Y ustedes tratando de convencerme, todos Exacto. nos interinfluenciamos. El gran tema es con qué ética o con qué criterio Lo llevamos a cabo. lo llevamos a Exacto. cabo. Y ahí se me viene una pregunta porque tocaste una palabra influenciar que es muy potente, ¿no? Digo, vos trabajaste mucho, investigaste mucho en entender cómo funciona la cabeza humana no sé si como para eso, influenciar en cierta forma, ¿no? Y no sé si la palabra influenciar, pero Influir quizá. No es lo mismo influir sí, que influir. influenciar. ¿qué nos podés contar sobre eso? Digo, el que entiende cómo funciona la cabeza humana y toma decisiones en base a eso. Bueno, yo prefiero decir que estudié el cerebro humano, que no es Ok. lo mismo. No es lo mismo que la No es cabeza. exactamente lo mismo. Pero de todas maneras, lo que importa es cómo se comporta una persona, por qué se comporta como se comporta, cómo decide y por qué decide como decide. Que hay una explicación adicional a lo que fueron las metodologías de toma de decisiones. Yo he estudiado toma de decisiones con una biblioteca de libros de toma de decisiones. Y acabo de despedirme de esa biblioteca porque no... De hecho, me despedí en serio porque la regalé. Me quedé con toda la biblioteca de neurociencias aplicadas ahora, que es mi biblioteca personal. ¿Por qué? Porque de alguna manera, estudiando cómo funciona internamente el cerebro, Sí. si yo te estimulo, si yo te brindo un aprendizaje o tú mismo haces una experiencia, eso genera una conexión neuronal, ¿sí? Una neurona se conecta con otra a través de una sinapsis. Sí. Ese es el soporte de tu decisión. Y el día de mañana te va a generar justamente una similitud en tu decisión. Si yo sé cómo has estimulado y creando redes neuronales en tu cerebro, sé cómo te vas a comportar. De hecho, Dylan Haynes, que es un biólogo del Max Planck de Berlín, lo demostró incluso ahí. Yo por ahí he puesto un video de él también en las redes. Él, escaneando el cerebro con un resonador, observando qué partes del cerebro se activaba de la persona que lo tenía escaneando, él descubría que iba a responder ante una pregunta. Si por sí o por no, si Wow. tal o cual. Claro. Entonces, ese es el comienzo de la aplicación de las neurociencias que se inicia en los finales de los 90. Bien. Y ahí, digo, el cerebro es bastante reptiliano, ¿no? Es como bastante... Me parece que hay muchas cosas que... Si bien las cosas cambian mucho, ¿qué opinas de eso? El cerebro ha cambiado Ya mucho. más de un mexicano, me acuerdo, Ronald, pretendió en una exposición pública decirme, no, nuestros compañeros son todos reptilianos. Eso equivale a decir somos todos animaloides tomando decisiones. Porque ¿qué es el reptiliano? Decisiones básicas. Sí, sí. De Vos no supervivencia. estás decidiendo respirar ahora, o no estás decidiendo, si yo te hago así, apartar la cabeza. Eso es una reacción instintiva. Sí. Pero el ser humano es algo más que el cerebro reptiliano. Ok. En primer lugar, es un cerebro que tiene componentes emocionales, el límbico, que está por sobre el reptiliano. Eso significa la acumulación de emociones que te influyen también, y muchas de nuestras decisiones están influenciadas por la emoción que tengas. Inclusive una emoción diferente. A ver, te doy un caso concreto. Una vez una industria celulósica chilena, y muy importante, la más importante, me pidió a ver cómo hacíamos para reducir la siniestralidad en su instalación. Y una de las cosas que descubrimos fue que la persona que iba a tomar su trabajo, trabajos de riesgo, por cierto, en Sí. operarios, que había tenido un problema en la calle, por ejemplo, en el semáforo, o con la mujer, o con el marido, cualquiera sea el sexo, venía en un estado emocional que lo hacía de más peligro de accidente. Entonces, ese tipo de cosas implica estudiar el cerebro reptiliano, pero no solamente, sino estudiar el cerebro límbico emocional. Y si vamos al tercer nivel, el corte pensante.
que es donde se acumula tu capacidad de planeamiento, decisión, etc. La lógica. Y es donde de alguna manera trabajamos. Ahora, todo esto, que es la investigación tradicional de la neurociencia aplicada a toma de decisiones, comportamiento, conducta, empezó a tener una interpretación superadora a partir de la biología cuántica. Cuando empezás a entender que no es solamente la cantidad de conexiones neurales que dan soporte a tu decisión, sino la vibración energética que producís. Y uno de los saltos cualitativos importantes que en esta línea de trabajo se produjo cuando el HeartMath, el Instituto de Matemáticas del Corazón de Estados Unidos, descubrió, y hoy en el mundo ya este tema es bastante conocido, que el corazón tiene estructuras neuronales. Mira. Esto significa que hay, si querés, un pequeño cerebro en el corazón. Wow. Ahora, con una gran cuestión, que la emoción impacta neuronalmente el cerebro del corazón e influye en el cerebro que tenés arriba del cuello. De alguna manera esto también se puede llegar a relacionar con lo que desde mi punto de vista, buenos nutricionistas hablan del segundo cerebro siendo el intestino. Bueno, ese es el tercer También cerebro. tiene grandes Ese conexiones es el tercer neuronales. cerebro. Si querés hacer un análisis más completo, tenés que analizar el cerebro, que conocemos desde toda la vida, corazón e intestino. Ok. Sin duda. La trilogía, digamos, que te marca una explicación superadora del funcionamiento. Y para los que no conocemos muy bien sobre el tema del mundo cuántico, ¿cómo podrías bajarlo a tierra para que las personas que nos están escuchando lo entiendan? Primero que lean un libro que se llama Neurocuántica. Muy bien. Lo pueden conseguir en cualquier librería. Más allá de eso, a ver, desde la cuántica se explican muchas cosas que hasta la cuántica no se podían explicar ni en lenguaje sencillo ni en lenguaje complejo. Ujú. Por ejemplo, por tomar uno que es propio del Sí. momento que el mundo está viviendo. El último libro que publiqué se llama Los milagros de la mente. Ok. Bien. ¿Qué significa esto? Explicar científicamente lo que en algunos ámbitos se llama milagros. Curas repentinas, situaciones Digamos que la ciencia no puede explicar. que la ciencia hoy está explicando desde la cuántica. Eso es lo que quiero decir. Ese es el Ok. salto cualitativo importante. Ok. Hasta hace tiempo atrás había un método científico. Sí. Y todo lo que la ciencia analizaba, explicaba, sostenía y fundamentaba era lo que entraba dentro del método científico. Sí. El resto era cuestión de las creencias. ¿Ah? Sí, Sos de la católico, fe o de... Sos, no sé, judío, sos árabe. Bueno, te lo explica eso. Pero es que hay un proceso de acercamiento de un lado y del otro. La ciencia avanzó más allá de su tradicional método científico hacia explicaciones que hoy están dando fundamento a muchas cosas. Y desde la espiritualidad, para llamar en forma amplia, desde las creencias, Sí, sí. también se está produciendo una cercanía. O sea, se está importante. como achicando la brecha. Totalmente. Bien. Y eso nos lleva a meternos en el mundo en el Es que un hoy mundo- estás. Es un mundo nuevo. Y te digo que hay. Y yo lo digo, incluso para que la gente no piense mal. Yo he sido seminarista, así que conozco la cuestión religiosa por dentro. Ujú. Más aún, a raíz del último libro, había un evento que se iba a hacer en el Vaticano, justamente para analizar el concepto de espiritualidad y energía, explicada desde la creencia y desde la ciencia. Obviamente, por las razones que ustedes ven en todas las tapas de los diarios, no se pudo hacer, porque eso era generado en el papado que terminó hace pocas semanas atrás. Pero lo cierto es, volviendo un poco, es que si de alguna manera amerita que alguna pregunta adicional se plantee en esto, la explicación que bajada a tierra desde la cuántica es que hay una relación de la energía con el funcionamiento y las decisiones del día a día. Y esa generación de energía que nosotros hacemos influye. A más de otras cosas, porque hay todo un tema que hoy lo estamos trabajando en un método de entrenamiento incluso del cerebro, que incide sobre la manifestación de cosas, por ejemplo. Porque por algo nosotros tenemos energía incidente en el comportamiento del otro. Con mi energía yo puedo incidir, temas más, tal vez, de todos los días, incidir en el comprador de un producto, Ujú. sin hablar, energía. Yo he entrenado gente para esto. Un manager, lo mismo. Pero también, si te pones a analizar en un extremo,
que va a merituar tal vez algún grado de incredibilidad entre los que estén viendo o escuchando esto, es que es posible manifestar cosas. Entendemos lo que es manifestar. Sí. De hecho, es un Concretar, concepto. Sí, es un concepto que se ha popularizado mucho en el último tiempo. Como Totalmente. manifesta. Yo he visto en la India avatares que siguen teniendo la capacidad de manifestar cosas. Yo los he visto haciendo cosas físicas, ¿sí? Ahora, eso a mí me motivó venir al mundo occidental y empezar a estudiar cómo puedo explicar y fundamentar esa capacidad de poder hacer. Un poco Claro. eso no es lo que hizo Jacobo Greenberg o intentó hacer Jacobo Greenberg en su momento, antes de desaparecer misteriosamente. Hay muchas cosas en esto que son experiencias de Jacobo o de otros que también han avanzado. Diciendo que él también, ¿no? Haciéndolo Sí. desde el mundo chamánico, él lo quería llevar Sí. también al lado de la ciencia. Sí, totalmente. Pues estamos abriendo una puerta. Sí, que tiene mucho para- De alguna manera es un umbral de una inmensidad de cosas. Pero quizás la mayoría de la gente hoy por hoy está interesada en mi día a día, cómo me influye. Ujú. Y es muy sencillo. Por ejemplo, les doy 3 ejercicios que yo doy habitualmente en el gimnasio del cerebro, que es el día a día. Bien. Si yo genero, por ejemplo, un ejercicio que todos los días ustedes hacen, se levantan y lo primero que hacen en vez de otra cosa, se ríen 1 minuto frente al espejo. Es un ejercicio tonto. Sí, es tonto. Es el ejercicio que más satisfacciones me dio de gente que me felicitaba por haber incorporado el ejercicio. ¿Por qué? El accionamiento muscular facial producido por la risa o sonrisa, así sea forzada, insisto, así sea forzada, produce endorfinas. Las endorfinas predisponen el cerebro a lo que tengas que hacer en el día. Eso te deja un rastro del accionamiento muscular facial en tu rostro que contagia a la gente, con lo cual estás produciendo en el otro, tu familia tal vez como primero grupo de primero que se contacto, chocan con vos. o grupo social o Sí. grupo laboral, estás generando una influencia que Wow. además te da una respuesta recíproca, porque le provocaste una sonrisa en el otro, te provoca a vos una continuidad del mismo estado. Primer ejercicio. Muy buena. Y me gusta eso de forzado. O sea, si yo ahora me río, Bueno, pero es que el ejercicio es que funciona. Tuvimos que hacer esto, más aún. ¿Tenés un lapicero? ¿Un algo? a ver. Cualquier cosa. Este es el ejercicio que yo le doy a todo el mundo porque la mayoría al levantarse, a ver, muchas ganas de reírte. Sí, cuesta a veces. Esto es el mismo, perdón, No, tranqui, se le regalo. es el mismo ejercicio de accionamiento muscular facial. Ujú. Segundo tema, Muy bueno. te haces una meditación, insisto. En la página web puedes bajar en mi página web audios gratuitos de meditación. 15 minutos, 10 minutos si querés. Sobre tu agenda del día, visualizando la culminación exitosa de aquello que tengas en la agenda. ¿Qué es lo que eso produce? Lo que produce es que por la visualización Ujú. estás haciendo redes neuronales asociadas con esa visualización. Porque en el cerebro influye lo que te ocurre realmente como experiencia o aprendizaje, pero también lo que imaginás. La visualización es imaginación. Entonces, armaste una red neuronal en tu cerebro antes de ir al compromiso que tenés, que da soporte a los comportamientos en la entrevista o reunión o evento específico. Estás creando en tu cerebro Sí, Estás como previamente al previviendo, hecho, claro. Está muy buena yo eso. eso lo hago. Tengo una especie de banquito en la sala de mi casa, donde antes de arrancar con el día, voy, me siento, ya veo, sobre todo en esos días que yo sé que tengo una secuencia de tareas que más o menos están ligadas a que terminen de manera puntual y arranque la que sigue, y que si Totalmente. voy al banco justo no hay nadie y me atienden justo Mirá, a mí. hay gente que hace, forzando incluso esto, Ujú. trabaja mentalmente mientras está yendo a una cita para encontrar un lugar para estacionar el coche enfrente. Va visualizando previamente. Exacto. El que encuentre propone- el lugar. Exacto. Cuidado, el tema no es que creas solamente en tu cerebro la red neuronal asociada con encontrar tal cosa, sino que eso produce energía. Claro, es lo que Que estamos incide en diciendo. otros. Ujú. Y eso es
es importante. Está Muy muy bueno. bueno, está muy bueno. Eso también lo propone Vishen Lakiani en el libro de el código de las mentes extraordinarias. Sí, y entiendo Él lo que hace por también- medio del método Silva Claro, de el control control mental. mental. Sí, bueno, Silva hace añazos. Yo hice... ¿Hiciste? informe de Silva, Yo sí, también. Sí, yo también. A Pero los, está bueno a porque los además 10 años lo hice yo, al método Silva. tu viejo te Sí. lo hizo hacer. Aparte creo que, claro, está bueno también porque te hace de cierta forma, también con situaciones estresantes creo que puede ser muy bueno. Bueno, a la ver. previvís y capaz después llegás y no es tan... Pues la cabeza, digamos, Sí, crea A ver, también... hay otro ejercicio que hacemos para que por lo menos mis entrenantes del cerebro no se estresen. Nunca. A ver, esa es la fórmula, esa te la compra todo el mundo. sí. Es un ejercicio que te permite llegar a un estadio de no estresabilidad. Ajá. Es decir, vas a seguir transitando contextos, entornos estresantes, pero no te vas a estresar. O no te vas a condicionar emocionalmente, que es otra cuestión, además del estrés. Sí. Es decir, lograr la no condicionabilidad emocional. A ver, ¿por qué esto? Porque un cerebro estresado o condicionado emocionalmente jibariza el funcionamiento de su cerebro desde el punto de vista cognitivo. Consecuentemente utiliza menor cantidad de factores o insumos para tomar una decisión. Toma decisiones pobres. Por eso el cerebro estresado no debe tomar decisiones. La persona que está estresada no debe tomar decisiones porque serán decisiones pobres. ¿Cuál es el ejercicio? Muy simple. Y yo lo he probado en los últimos 20 años con la cantidad de entrenantes de cerebro que he tenido. Es un ejercicio de meditación. A la mañana y otro a la noche. Ujú. ¿Qué se logra con esto? Se logra equilibrio emocional y el repetir durante 3 meses, todos los días, 7 días por la semana, ese mismo ejercicio, llega el momento que adquirís ese estado en forma permanente de no estresabilidad. No te van a condicionar emocionalmente. Además de las otras influencias que tiene desde el punto de vista de salud. Sí, grandes beneficios comprobados científicamente. Totalmente. En realidad la mayoría de las enfermedades son medio... Emocionales, sí. Sí. Todas, para mí, no sé si- autogeneradas, diría yo, ¿no? Ujú. Sí, estamos de acuerdo con eso. Hablábamos de los 3 ejercicios. El primero sonreír, el segundo visualizar. El otro tiene que ver con... para ustedes tal vez no es tan importante. Pero, O sí. A ver. ¿qué te parece rejuvenecer el cerebro? Hermoso. Ah. Yo tengo entrenantes míos que tienen... A ver, Nelly, la digo porque está siempre en mis conferencias. Nelly tiene 86 años. Wow. No le das más de 60. Desde el punto de vista interior. Arruguitas sí, Sí, pero es como decir, el pero, envase sí. pero quiero decir, Pero el lo- cerebro se rejuvenece. Yo mismo he hecho los últimos 30 años rejuvenecimiento del cerebro, que me ha protegido de otras cosas también. Hay que estimular el hipocampo. El hipocampo es un órgano del cerebro límbico, Ujú. que tiene La parte que ver con emocional. aprendizaje y memoria. Pero además, lo que se ha comprobado es que estimulando el hipocampo se produce lo que se denomina neurogénesis, nacimientos neuronales nuevos. Es decir, que se nacen neuronas nuevas incluso en adultos mayores, lo cual la media de edad de tu cerebro Baja. baja, aunque tu almanaque siga avanzando al ritmo que el almanaque funciona. Razón por la cual hay casos, no quiero ser autorreferencial, yo creo que tengo mucho menos edad cerebral que la edad cronológica que tengo, que es más de la que ustedes se imaginen. Salvo que me hayan investigado en Google, que algún Algún indicio hay. alguno ha puesto ahí algo que no me gusta, pero bueno, ya está. Ok. Ey, para un segundo. Estuvimos analizando las métricas de Spotify y de YouTube y el 97% de las personas que nos escuchan no nos siguen. Así que suscríbete ahora para que sigamos trayendo invitados de lujo a la mesa. Che, muy bueno. Sí, yo quiero saber si tenemos audiencia, que lo hablábamos al principio, tenemos gente de parte de la comunidad de Emprende Mate que se está formando y seguramente haya un enlace acá abajo en la descripción de esto para que se puedan sumar a esta comunidad porque les puede permitir estar acá Venir mientras en directo. grabamos y hacer incluso preguntas. Quiero saber si la gente, nuestros queridos invitados que han venido hoy, tienen alguna duda. Sí. No sé si me acerco el micrófono de acá. Se va a escuchar, así que hacele desde ahí. Creo que nada, un gusto, no lo conocí a usted. Es muy lindo poder escucharlo de esta manera. Y usted como escritor le quiero consultar porque en mi caso particular yo siempre que escribo capaz sobre mis pensamientos cuando no puedo apagar la cabeza y es como dejar reflejado todo ahí para descomprimir mi cerebro.
¿Usted para qué escribe? A ver, primero me gustaría analizar lo que has dicho respecto de cómo haces para escribir o en qué momentos. El mejor momento para escribir es en la mañana temprano, si es posible madrugada. Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana o 5:30. Hoy exageré un poco, me levanté a las 5. Estabas ansioso por el es podcast. eso? Por dos razones fundamentales. La primera es que en el periodo previo de sueño se produce un proceso de funcionamiento metaconsciente en el cerebro. Lo que duerme en realidad es el consciente. Esa conexión que ahora estamos teniendo, eso es lo que se apaga. Pero el metaconsciente sigue funcionando y asienta de alguna manera en ese metaconsciente los estímulos que ha recibido, los aprendizajes. Ahora, eso de alguna manera, dicho en lenguaje sencillo, te cambia el cerebro durante ese periodo de sueño. Para mejor, porque te has incorporado cosas, excepto alguna cuestión que después no debería olvidarme de decírselos, pero me lo recuerdan. Excepto una cosa que puede ocurrir. Ahora, ¿por qué a la mañana temprano? Porque a la mañana temprano, y yo trato de perdón por lo que voy a decir, no lavarme la cara ni bien me levanto. ¿Por qué? Porque no me quiero despertar del todo. Okay. ¿Se entiende? En el estado de semi-metaconsciencia es como que te aflora mucho mejor todo lo que de alguna manera has producido, incluso de nuevo en el proceso de sueño posterior. Hay como una relación un poco más holística en el cerebro. La idea entonces, por comentar lo que has dicho, no es escribir para sacarte un problema, no es escribir para sacarte la turbulencia del cerebro, es aprovechar la calma de tu cerebro para generar un escrito que sea mucho más valioso desde el punto de vista del aporte que puedes hacer. Y antes que me olvide, hay un pequeño gran problema que hay que prevenirlo. Ustedes saben que cuando uno duerme, y como hemos dicho es el consciente el que duerme, el metaconsciente sigue funcionando, incluso mejor con todo lo que las redes neuronales derivadas de aprendizajes y de experiencias el metaconsciente tiene, que tiene mucha más capacidad que el consciente es limitado, pero en este caso está durmiendo, con lo cual no afecta. Pero hay un revivir de todo lo que has vivido en el día. Yo no creo que haya una persona, o tal vez habrá muy pocas, que en el día hayan tenido solo experiencias positivas. Alguna negativa siempre ocurre. Nos ocurre, me ocurre también. Entonces, ¿qué te comportaste? ¿Qué gritaste? ¿Qué te peleaste? ¿Qué esto? ¿Qué un conflicto? Lo que fuere. Eso lo revivís en el sueño. El problema es que eso negativiza tu cerebro. Porque estás reviviendo experiencias negativas. Y no es revivir esa experiencia que se guarda solo esa. Al revivirla, permea en toda tu estructura neuronal. Por eso digo negativiza todo el cerebro. Claro. Esa Te es la invade razón. como... Claro. Por eso es que yo el ejercicio de la meditación de la noche, que les dije recién, es un ejercicio en que debe incluirse resignificación de experiencias negativas. ¿Qué significa resignificar? Transformar la experiencia negativa en un aprendizaje o en algo positivo. Claro, pero no quedarse ahí con eso. Exactamente. Porque es muy... Aparte, hace todo el sentido. Cuando tenés un día malo o te pasó algo grave, muy probablemente duermas mal. Es que lo que me dicen a mí los entrenadores, bueno, a mí me ocurre también, yo trabajo muchísimo eso, incluso en el tema de salud, que lo he experimentado además, pero el tema de esa resignificación, a mí toda la gente me dice, me levanto más liviano. ¿Qué significa más liviano? No es que perdieron peso, no necesariamente. Es que más livianos mentalmente. Menos carga. Por la carga negativa que no tienen. Es decir, porque transformaron toda esa carga negativa en positiva. Bueno, ahí yo voy a ir derecho a buscar sus audios. Y ahí, Néstor, yo quiero traerlo un poco más a los tiempos que corren. El cerebro está recontraestimulado hoy en día, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones que Totalmente. pasan un promedio, yo estaba leyendo el otro día, un promedio de 4 o 5 horas frente a la pantalla del teléfono. Totalmente. ¿Qué pasa con el cerebro en estas épocas? Déjame decirte, yo pretendo responder algo más que la pregunta para darle marco a la pregunta. Es importante que aprendamos a percibir. Cuanto más percibimos, más estimulaciones, consecuentemente más redes neuronales. ¿Sí? Bien. Con lo cual,
la inmensa mayoría de las personas, los que no son entrenantes del cerebro, solamente perciben lo que la vista, el oído, el tacto y el olfato y el gusto les produce. Bien. Pero eso no es suficiente. ¿Qué capacidad de ver, oír tiene cada uno? Solo lo que te dio genéticamente tus padres. Y ahí yo pongo un ejercicio, o por lo menos una comparación. El ciego. No sé si todos conocen un ciego. ¿No Sí. es verdad que oye mejor Sí. que cualquiera de nosotros? ¿Que percibe más por los sentidos? Bueno, ok. Eso es lo que hay que entrenar. Y hay un ejercicio muy simple, que yo lo recomiendo en los gimnasios. La película que vas a ver esta noche, o la serie que vas a ver esta noche, la tienes que ver sin imagen. Solo el sonido. Primer punto. Y forzar tus estructuras neuronales para captar. No te voy a pedir que me relates la película porque seguramente vas a tener dificultad, pero sí vas a flexibilizar la estructura neuronal para captar más. Ahora, la película de mañana, sí, la imagen sí, pero sin sonido. Entonces vas a forzar estructuras neuronales. Entonces, lo que con estos ejercicios para los 5 sentidos lo que hacemos es que tus sentidos sean mucho más potentes y eso ya te sirve. Claro, es como el Vas a ciego, percibir más tu cliente. Ujú. Por ejemplo, porque vas a estar en una reunión y vas a ver sí, cómo se te vas a va. explicar por qué moviste así la silla recién. Claro. Estoy observando. ¿Por qué él miró para abajo hace un ratito? ¿Por qué se puso de esta manera? Hay explicación de por qué los gestos son así o asá. Y yo los detecto porque tengo entrenamiento para percibir algo más que la percepción directa. Ujú. Wow. Pero eso Muy buena. trae un problema. A No ver. todo lo que hay para percibir es bueno. Y hay tanto Entonces, para percibir también hoy en día. Segundo ejercicio, entrenamiento cerebral para desarrollar el foco atencional que quieres permitir que estimule tu cerebro. Con lo que hay que entrenarse a captar aquello que decido captar, no cualquier cosa. ¿Sí? Focalizar atención. Que ese para mí es un gran desafío en los tiempos que corren, porque Entonces, tenés estímulos por todos lados. Yendo a tu pregunta, ¿ves? Tuve que hacer Sí, unos sí, 10 sí. minutitos de previa para llegar a tu pregunta. No todo lo que está en las redes es bueno. No. Por eso hay que entrenar a las personas. Y hay edades. Yo estoy observando delicadamente una niña muy jovencita, es mi única nieta española. Ajá. Ella. Ella no tiene teléfono. ¿Qué edad tiene? 10 años, se queja, pero solamente cuando estoy yo allá le digo, controlando un poquitito. De hecho, aprendió a usar un iPhone antes que yo y mejor que yo, pero, cuidado, a ciertas edades no hay posibilidad de elección o hay Claro. mucha... Eso es un tema. Ahora, el adulto también tiene que tener capacidad de elegir, de seleccionar a qué prestarle atención, porque eso que va a permitir que entre a su cerebro es lo que le va a generar en el cerebro redes neuronales asociadas con eso. Y si es negativo, punto. Ujú. Le va a Wow. generar comportamientos diferentes. Y de esas hay muchas, concentración y demás, pero bueno, el tema... Que también sí, ese ya es otro tema que en los No, tiempos el de problema, hoy... el problema que el tiene que ver foco. con las tabletas Sí. y la concentración, que es el tercer ejercicio en la serie de percepción, foco, concentración. Lo que la neurociencia ha demostrado, y esto es de aplicación incluso al marketing, a las ventas, la concentración atencional en un tema por una hora duplica la cantidad de conexiones neuronales alrededor de ese tema. Duplica. ¿Qué quiero decir con esto? Que para lo que quieras aplicar, si yo logro que un cliente mío concentre su atención en un tema que me interesa, en el programa que voy a dictar, en la conferencia que voy a dar, en el título que voy a tener en ese individuo, en esa persona, doble cantidad de redes neuronales asociadas con mi programa, con mi tema, con mi marca. O un estudiante, yo entrené a estudiantes para que aprueben. Si yo logro que concentren la atención en el tema del examen que van a tener, al duplicar la cantidad de neuronas alrededor, de conexiones neuronales, además de neuronas, alrededor del tema, lo que logro es que tenga una doble capacidad de responder cualquier cosa que tenga que responder en el examen. Porque tiene preparado el cerebro para crear incluso respuestas. ¿Sí? En fin, hay para largo con el tema. Sí, hay para largo, pero muy, muy bueno. Excelente. Entonces, Tenemos ahí una Cori pregunta tenía una más ahí pregunta. de la comunidad. Sí, te quería hacer una pregunta. Cuando uno está entrando en sueño, que no está ni dormido, pero es como ni inconsciente dormido, ni ese estado medio, no sé cómo se llama, ¿no?
A mí me pasa que ahí se me ocurren un montón de ideas creativas, que por eso más creativas que durante el día. Pero estoy medio dormida y no sé si cortarlo, escribirla, seguir durmiendo. Es un estado particular y quería saber su opinión. A ver, dos cosas se ocurren ahí. ¿Por qué se te dan ideas nuevas, diferentes en ese estado? Porque en ese estado de relativa prioridad del metaconsciente, estás generando mayor cantidad de posibilidades de conexiones neuronales. Incluso en sueños se te van a producir mejores ideas. Mucha gente se acuesta con un problema o de que perdió una llave o que un problema que tenía que decidir y se levanta con la respuesta. ¿Por qué? Porque al irse a dormir con la precaución de la llave perdida o al irse a ese estado de semi-inconsciencia, tu caso previo al sueño, es como que desde el consciente le has dado instrucciones Claro, le dijiste, al check, metaconsciente que cuando duermas, encuentre la llave. laburé esto. Encontré Hay esto. temas de influencias muy importantes, muy interesantes en este punto. Como trabajo, yo les puedo contar a una experiencia, si tenemos 2 minutos de tiempo. Sí. Hace muchos años yo no era el conferencista que soy hoy, ni era el catedrático que he sido, ni era el que desarrolló 40 libros, ni mucho menos. ¿Quién eras? Era una persona que tuvo, con escasísimos recursos, alguien que llegó a estar sentado en un banco en la Plaza de Viena un 24 de diciembre, que lo recuerdo muy bien físicamente porque no hay nieve el 24 de diciembre en la Plaza de Viena. Hay hielo cuajado en las calles, con lo cual es algo más que nieve. Ujú. Yo en ese momento hice un objetivo. Yo había llegado con moneditas. Acá tengo que volver, pero de otra manera. Acá me tienen que invitar a venir. Escribí en un papel y todas las noches, antes de dormir, leía el papelito con el objetivo bien escrito en positivo. Esto es cuántica aplicada, que después me expliqué científicamente. Claro, por muchos qué se años puede luego. hacer. Pero fíjense lo que ocurrió. Yo en ese momento era el director del Centro de Economía Internacional en la Cancillería, un programa de Naciones Unidas, PNUD, y después analicé por qué empecé a acumular expedientes, materiales, de lo que eran los protocolos de integración Argentina-Brasil que hacía Alfonsín en aquella época, ¿te acuerdas? Hace unos añitos atrás. No existía Mercosur, eran protocolos de integración Argentina-Brasil. Fui haciendo eso. A los 6 meses me llama, le voy a dar el nombre, Nilda Chianetti, que era la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano. Yo tenía una cátedra que iba una vez por semana a dar una clase. Pero como mi primer libro, Marketing Total, lo había prologado Porto, Porto era el rector de la fundador y rector, me llama Nilda y me dice, mira, tengo un problema, necesito que me ayudes a ver, por favor. Digo, bueno, decímelo. No, yo imaginé que había tenido un problema con el rector y me llamaba para ver si lo ayudaba a arreglar, pensando que por haber prologado mi libro yo tenía una conexión que la verdad que no la tenía tan así. ¿Sabes lo que me dijo? Mírame, tengo un problema. ¿Sabes que yo tengo que invitar y recibir profesores del exterior, de las universidades con las que tenemos acuerdos en todo el mundo? Pero también tengo que enviar profesores y enviar alumnos y recibir alumnos. Y tengo un problemón ahora porque no sé cómo resolverlo. Porque he recibido profesores, he recibido alumnos y no tengo quién enviarle como intercambio, dice. Y le pregunto, Hilda, ¿de qué universidad estás hablando? Y me dice, de la Universidad de Economía de Viena. Digo, Nilda, 6 meses tardaste. Ella no se imaginó que yo estaba con aquella historia. Ahora, ¿es casualidad o es causalidad? Porque definitivamente, cuando estás haciendo esto, estás de alguna manera generando energías, influencias en ese mismo sentido. Y obviamente terminé yéndome a Viena. Ustedes no saben lo que es una universidad en Austria. Recursos tienen. De hecho, me pagaron lo que nadie me había pagado. Más aún, me dijeron, usted, profesor, puede invitar a un ayudante que nosotros le pagamos a un ayudante para que venga bien. ¿No? Una locura. Ahora, ese tipo de cosas a mí me empezó a generar, entonces, bueno, acá hay algo que hay que trabajarlo, ¿no? Por eso digo, el trabajo en sueños o presueño es importantísimo, porque vas creando no solamente redes neuronales derivadas de lo que estás visualizando,
sino que estás generando, por vibración energética, y esto es explicación cuántica del funcionamiento del cerebro, influencias en torno en ese sentido. Eso es lo que produce de alguna manera esa reinterpretación superadora del cerebro que estoy mencionando. Increíble. Bueno, tremendo episodio. Muchas gracias, Néstor, por pasarte. Da para varias charlas más, así que ya te vamos a volver a invitar. Cuando volvamos a estar por Buenos Aires, te avisamos. Ya sabemos con quién hablar sobre estos temas, que por cierto hay mucho para ir después a buscar en sus recursos y poder bajar un poco esto a la práctica, ¿no? Que estuvimos conversando. Es que eso es lo importante, que no quede Exacto. en un conocimiento teórico así, Exacto. la torre de marfil, Exacto. sino que la gente lo pueda utilizar prácticamente, Claro. en el día a día incluso. Así Eso creo que es una de las cosas copadas de esta conversación Y- que tuvimos. y Se hubo llevan ejercicios. herramientas prácticas. Sí. Exactamente. Así que mañana todos arrancar con una sonrisa, sin lavarse la cara. Y bueno, muchas gracias. Recuerden que se pueden sumar a la comunidad de WhatsApp para poder venir a participar de estos episodios y escucharnos en vivo. Gracias. Muchas gracias. ¿Seremos más que esto? Este espacio de Emprendemate está patrocinado por Ramiro Goncalves, fundador de RG Inversiones. Te enseña a aprender a invertir desde cero. Seguilo en Instagram para sumarte a las clases gratis que dicta todos los meses.